Bueno amigos, bienvenidos, ¿cómo estamos? Pregunta, ¿qué contenido os gustaría ver aquí amigos? Aquí vemos entrevistas, vemos a mucho a Axel Kaiser, ¿no? A veces no, pero es el protagonista. ¿Queréis que veamos a algún otro personaje? Mandarme entrevista de, oye, he visto esta entrevista, a lo mejor te gusta, o entrevistas por la calle, ¿no? A feministas, a esta gente que da gracia, la verdad. A veces hay que reírse en la vida, ¿no? Y así que nada, después de esta preguntita, porque al final vosotros es quien ve este canal, muchas gracias por estar ahí amigos y nada, vamos a ver esta entrevista de Aser Kaiser que le hace Gonzalo Sánchez Barrio y a ver qué tal, ¿no? Sobre los fundamentos de la libertad. La libertad, ¿qué es la libertad, no? Libertad de respirar, libertad de ir por la calle, donde quieras, libertad de comprarte lo que quieras, de viajar. El dinero te da la libertad, ¿no? En cierto caso, ¿no? Entonces, si te privan del dinero, ¿cómo? Como en Venezuela, pues no tienes dinero, si está todo carísimo, o en Argentina está todo caro, entonces, ¿tienes menos libertad o no? Bueno, son dilemas. Vamos a ver este vídeo a ver qué tal. De la libertad. En la clase de hoy vamos a tener el placer de escuchar a Axel Kaiser hablando de los fundamentos de la libertad, un libro de Friedrich Hayek. Eh, el curso la idea es sobre las obras, no estrictamente sobre los autores, sino hacer un análisis integral. Antes de presentar al orador de hoy, quiero agradecerle a la Fundación Naumann y a la Fundación Libertad y Progreso por hacer posible esto y hacer una breve aclaración sobre las preguntas que van a hacer por el chat de YouTube, y es muy importante que cumplan 3 requisitos, que sean claras, concisas y siempre con respeto. Bueno, paso a presentar al orador de hoy. Axel Kaiser es abogado, profesor, analista político y escritor chileno. Es director ejecutivo de la Fundación para el Progreso, director de la Cátedra Hayek en la Universidad Adolfo Ibáñez e investigador del Hoover Institution de la Universidad de Stanford. Es columnista en los principales diarios de Chile y es autor de varios libros. El último fue publicado recientemente, La Neo-Inquisición. Bueno, sin más, paso a presentar a Axel. Muchas gracias. Encantado de estar con ustedes. Cuéntame, ¿cuánto rato? Más o menos, la idea es que la charla dure aproximadamente 45 minutos y después vamos a abrir el espacio a preguntas por el chat de YouTube. Bueno, voy a hacerlo un poco más breve para tener espacio a preguntas en vista del tiempo y que más tarde tengo otro compromiso. A ver, de Hayek a mí me parece que la obra más completa en términos de su pensamiento es Los fundamentos de la libertad. En su trabajo de filosofía política y teoría de las ideas destacan, por supuesto, los conocidos Derecho, Legislación y Libertad, Camino en Servidumbre, La fatal arrogancia y Los fundamentos de la libertad. Pero si a mí me dieran a elegir un libro, y siempre lo sostengo, ¿no?, que fuera una síntesis del pensamiento de Hayek o de la tradición liberal clásica que Hayek buscó resucitar antes que ningún otro, yo diría que Los fundamentos de la libertad es la obra que hay que estudiar. Ahora, por cierto, Hayek tuvo cambios de opinión. Esta es una obra que se publica en el año 60. Hayek estuvo mucho tiempo trabajando en su contenido. De hecho, es bien interesante porque surge, ¿no es cierto?, la iniciativa de este libro, la idea de terminar realizando esta obra a partir de un viaje que Hayek realiza con su esposa a Grecia, Francia e Italia, y de que termina en Egipto, dictando algunas conferencias que luego se convierten en capítulos de The Constitution of Liberty, los fundamentos de la libertad. Este es un viaje que Hayek hace 100 años después de que lo había hecho John Stuart Mill, y él convence a la Fundación Guggenheim en Estados Unidos de financiarle este viaje para tener
el argumento que él usó, acceso a ver las realidades agrícolas, rurales, en primera mano, de modo de poder hacer una investigación o sus investigaciones con mayor conocimiento, digamos. ¿Ah? Y la fundación efectivamente le pagó el viaje a Hayek, que estuvo 7 meses entre las costas ahí, sufriendo, por supuesto, de Francia, Grecia, Italia, y luego en Egipto, en el Cairo. Lo de sufriendo es una ironía, evidentemente, pero es en ese contexto, a mediados de los 50, por ahí por el 55, que Hayek, cuando da esa conferencia en Egipto, The Political Idea of the Rule of Law, ¿cierto? Empieza ya a trazar lo que van a ser capítulos de Fundamento de la Libertad, y luego en esta época él está en la Universidad de Chicago. En su seminario en la Universidad de Chicago, él da cuenta de su investigación y manuscritos que terminan siendo parte también de los Fundamentos de la Libertad. Hayek tenía pensado escribir 2 libros. Uno era Los Fundamentos de la Libertad y otro era The Creative Powers of a Free Civilization. Finalmente terminó solo escribiendo Los Fundamentos de la Libertad. De hecho, él termina Los Fundamentos de la Libertad para su cumpleaños número 60, en 1959. La obra se publica el año 60, pero él la termina en 1959. Y él ve y cree que The Constitution of Liberty, los fundamentos de la libertad, está la obra, va a ser el equivalente a la riqueza de las naciones de Adam Smith del siglo XX. ¿Ya? Él tenía expectativas enormes sobre los fundamentos de la libertad. Entonces, cuando yo sostengo que si hay una obra donde se condensa y se retrata el pensamiento hayekiano de la mejor forma en el fundamento de la libertad, bueno, él pensaba eso también. Él creía que los fundamentos de la libertad iba a ser su magna opus, básicamente. Y una tratativa del pensamiento liberal clásico que iba a estar al nivel, en impacto, de lo que había sido la riqueza de las naciones de Adam Smith, solo que ahora en el siglo XX. Esto, digamos que fue muy ambicioso Hayek, y uno podría decir hasta cierto punto un tanto irrealista en las expectativas que tenía. De hecho, él está muy defraudado por la recepción que tiene los fundamentos de la libertad en el público. Él pensaba que iba a tener un éxito similar al de Camino Servidumbre, que 15, 16 años antes había batido todos los récords de venta, había sido un bestseller, y que se había condensado por el Reader Digest. De hecho, Hayek le envía al Reader Digest ejemplar del libro El Fundamento de la Libertad, y le contestan que no lo pueden condensar, que no lo van a hacer. También en muchas otras instancias de medios que hacen revistas y otros que hacen reviews de libros no lo consideran, o los reviews no son, algunos al menos, muy favorables. Otros, sin embargo, sí son muy favorables, y de hecho el pesimismo de Hayek respecto a cómo le veía su libro es un poco injustificado, como explica Alan Evenstein en una de las biografías de Hayek. Pero lo que es claro es que tenía expectativas enormes respecto a los fundamentos de la libertad. Y básicamente, en lo que respecta al contenido del libro, lo que Hayek hace buena parte de este tratado es explicar, además escrito, y él mismo lo dice, en una forma que sea entendible para una audiencia más grande, no para un lector hiperespecialista, los principios, ¿no?, de la sociedad libre en general, los fundamentos de la libertad. Por eso se llama así también el libro, y él lo dedica a esa civilización desconocida que crece en América, Estados Unidos, que le parece la máxima expresión política de los ideales del liberalismo clásico. Esto hay que entenderlo. Yo tengo la tesis
de que Hayek lo que intenta hacer es revivir, ¿cierto?, los ideales del liberalismo clásico que se habían ido abandonando. Ustedes pueden ver en Camino de Servidumbre que uno de los capítulos, o el primero casi, habla del camino abandonado, de los ideales de Adam Smith, del liberalismo clásico, de la ilustración escocesa, Cobden y Wright, y otra gente más. Y él cree que la independencia de Estados Unidos, América como proyecto, es la máxima expresión política de los ideales liberales clásicos. ¿Ah? Él cita bastante a James Madison en los Fundamentos de la Libertad, o lo cita en algunos pasajes, y se refiere al aporte que hace también Marshall y otros en crear, ¿cierto?, una figura de gobierno que garantice la libertad individual, porque el tema del libro es este orden jurídico, social, económico, que lo que pretende es disminuir al mínimo posible el uso de coacción arbitraria, ¿ok? O sea, hay que entender que Hayek no comparte la filosofía libertaria anarcocapitalista en este libro, ¿cierto? Y en general no la compartió, aunque le resultaba, me parece a mí, atractiva desde el punto de vista del ideal, de que podemos vivir en un mundo en que la coacción o no exista, cuestión que de todas maneras es imposible, o esté descentralizada de tal forma que un Estado desaparezca. O sea, Hayek dice el Estado está aquí y es algo que tenemos que aceptar como es, y la pregunta es de qué manera lo estructuramos y lo organizamos para que sea ejerza la coacción de modo tal de disminuir la coacción. Ese es más o menos el planteamiento de Hayek, ¿no? O sea, la coacción, la violencia de unos seres humanos con otros, de grupos con otros, es un dato, es una realidad, puede ocurrir en cualquier minuto, ¿cierto? También la coacción de un tirano que puede someter al peor de los despotismos, al totalitarismo, y no se nos olvidemos que Hayek vivió toda la época de Primera Guerra Mundial, ascenso del nazismo, del soviet comunismo y todo eso, y él lo conocía de primera mano. Bueno, ese también es una posibilidad. Entonces la pregunta es si la violencia, la coacción de unos humanos por otros es un dato, y va a existir siempre esa posibilidad, entonces, ¿cómo la contenemos? Y en eso me parece a mí que Hayek es muy lockeano, ¿eh? Y él cita a John Locke en esto, y sostiene que no puede existir libertad si no existe la ley. Hayek cita a Locke y compra, digamos, ese argumento, lo acepta íntegramente. Y para John Locke, no nos olvidemos que la libertad es un concepto, y esto es importante tenerlo claro, político. Es una categoría que dice relación con la posibilidad que tenemos los seres humanos de obrar y de perseguir nuestros fines sin interferencia de terceros, de otros seres humanos. Esto no es algo que se encuentra de la misma manera en Hobbes, a quien se suele atribuir el liberalismo clásico, ¿cierto?, o como uno de los padres fundadores del liberalismo, pero la verdad es que Hobbes tiene un concepto más mecánico de libertad y entiende que cualquier obstáculo que se interponga en el plan de acción de un sujeto es un atentado contra la libertad, ¿ya? No un atentado contra la libertad, pero porque eso significa suponer voluntad humana, sino un obstáculo a la libertad. Entonces, si yo voy en un camino y tengo un tronco que me bloquea el camino, bueno, yo no puedo cruzar, entonces mi libertad se ha visto impedida por ese tronco. De la misma manera, si una persona a mí me asalta o alguno de ustedes los asalta, lo roba, está afectando su libertad, pero él no hace la distinción entre el concepto mecánico de libertad y la idea política de libertad. Y para Hayek, como para Locke, y yo diría toda la tradición liberal clásica,
La libertad es un concepto político. Tiene solo sentido preguntarse por la libertad en el contexto de una comunidad política, es decir, de un conjunto de personas que viven en un cierto contexto social, ¿no? Y entonces la ley viene siendo aquel, procedimiento, si ustedes quieren, o aquella tecnología, por llamarlo de alguna forma, que permite resguardar la libertad del individuo en ese sentido, en el sentido de limitar la posibilidad de coacción del Estado al punto en que sobre la base de principios abstractos y generales, ese Estado ejerce, que tiene el monopolio de la violencia, ejerce esta violencia para garantizar la esfera de libertad de las personas. Que la ley, por definición, busca la libertad, ¿ya? Y sin libertad, es decir, sin ley no puede haber libertad. Y esa es una idea que Hayek toma de John Locke. Y para eso el Estado a Hayek le resulta fundamental. La sociedad libre, y Hayek insiste mucho en esto, no es simplemente un problema de legislación. Entendamos la diferencia entre derecho y legislación, que eso lo trata de mucho más derecho, legislación y libertad, pero se encuentra también este tema en los fundamentos de la libertad. Y una de las cosas que enfatiza Hayek siempre esto de la cultura de la libertad. Hayek sostiene en los fundamentos de la libertad que en nuestra posibilidad de obrar la sociedad abierta, extensa, la libertad individual, es una conquista civilizatoria. No es un puro principio abstracto así, ¿no? Hay civilizaciones, y esto es importante decirlo, o culturas que favorecen la libertad y otras que no. Hayek pensaba eso. Y en tanto producto de la civilización y de la cultura, la libertad humana, que se va desarrollando de manera evolutiva, por supuesto, no se deja simplemente producir artificialmente, ¿ya? No se deja producir artificialmente. Y hay sociedades en las cuales la libertad no existe y requeriría un enorme grado de coacción poder imponerla, ¿no? Por las prácticas y costumbres que se incuban en el seno de esas sociedades. Y Hayek es un firme defensor de la civilización occidental. O sea, él piensa claramente que la civilización occidental es superior a las demás. Yo me atrevería a ir hasta ese punto. En el sentido en que en tanto proceso evolutivo en Occidente, y en este descubrimiento del que él habla mucho, testeo de instituciones, ideas que funcionan, otras que no, hemos conseguido la matriz cultural, social, legal, que permite el mayor uso del conocimiento que se encuentra disperso en la sociedad para incrementar nuestra productividad y progreso en todo sentido. Bueno, eso ya se acabó, claramente. Eso ya se acabó totalmente. La historia es como el tiempo, ¿no? Sube y baja. Hay años que llueve mucho, otros que no llueve nada, ¿no? Sequías. El tiempo es cíclico y todo lo que sube baja y todo lo que baja sube, ¿no? La historia es la que es. Y ahora estamos en una decreción, ¿no? Por así decirlo. Estamos... cada vez tenemos menos valor en la sociedad. Cada vez la economía es peor. Alemania, que siempre ha sido un poco en las últimas décadas un ejemplo a seguir de economía. Bueno, ejemplo, simplemente juega a otro juego, ¿no? Estamos viendo cómo es una transición histórica, ¿no? Otro renacimiento. ¿Cuántos renacimientos ha habido en la historia, no? Uno, por ejemplo, sería... renacimiento o caída, ¿no? Por ejemplo, la caída del Imperio Romano, el renacimiento, el renacer, ¿no? El renacimiento en Italia, luego en España, en Europa, ¿no? El renacimiento, pues, de la época de la Ilustración, con la Revolución, no solo en Francia,
En Francia fue simplemente una sangría, ¿no? Masacraron a miles de personas, ¿no? Que no pensaban lo mismo que ellos. Con ese liberalismo empezaron a ver la política, ¿no? Izquierdas y derechas, liberales, tradicionales. Guerras civiles por Europa. Luego ya las grandes guerras mundiales. Subidas y bajadas, ¿no? Y estamos en bajada ahora mismo. Occidente está en bajada absoluta. Una bajada muy rara. Nunca ha habido algo parecido. Ha habido cosas peores, por supuesto, pero tenían mejores defensas, ¿no? No te digo de mejores castillos, sino la gente, ¿no? La gente y los que gobernaban, ¿no? Controlaban mejor, estaban dispuestos a luchar. Pero ahora los que gobiernan en Occidente son los que están autodestruyendo, ¿no? Claramente se sabe cómo mejorar, ¿no? Una sociedad. Y trayendo individuos de sociedades más pobres, pues claramente eso es empobrecer la sociedad. Estamos viviendo un oscurantismo. Un oscurantismo. Lo que pasa es que vemos el móvil y dice, ostras, tan mal no va, porque tengo un móvil, tengo internet. Tengo acceso a internet, ¿no? Tengo aquí un móvil. Bueno. Pero sí, Occidente está en decadencia total. Total absoluta. La ingeniería civil, la ingeniería es absoluta. El marketing que hay para demonizar a todo aquel que no piense como ellos. Como un fascismo de toda la vida, ¿no? Eso es fascismo. Piensa como nosotros, o te señalaremos o vamos. Lo dice un español que vive aquí en Europa y que vive en un país que está mejor que otros países. Yo veo a Londres, Reino Unido, Holanda, Bélgica, Francia, Alemania también, que están peor. Una inmigración, o sea, yo creo que a lo mejor una especie de esclavitud, ¿no? Por eso le viene bien a la izquierda y la derecha le viene bien esto, ¿no? Porque mucha gente de derechas tiene mano de obra barata, ¿no? Muchos africanos. Y a la izquierda le viene bien por el tema del populismo, ¿no? Que si racismo, que tal, hay que luchar contra el racismo y tú te quedas, pero ¿qué racismo? Si son ellos los que nos pegan. Son ellos los violentos. Y les viene de lujo, ¿no? Incluso, repito, la gente de derechas también, ¿no? Ya no tienen que esclavizar o maltratar, yo qué sé, en países extranjeros. No. Los traen aquí y los explotan aquí. Es esclavismo. Moderno, claro, pero es esclavismo. Lo pagas y tienes aquí a gente que trabaja por ti. Tienes obreros con mano de obra barata, los metes en barrios, en zulos y ya está. Pero claro, dirías, ¿es buen plan? ¿Mal plan? Pues la verdad es que la gente de a pie lo está sufriendo mucho. La gente de a pie lo está sufriendo mucho. Mucha gente se tiene que ir a los barrios porque no hay gente, no hay franceses. Yo conocí una francesa que no había franceses y se tuvo que ir. O sea, barrio, imagínate, estás en Francia y hay barrios donde tú mejor o te vas o tarde o temprano te va a pasar algo. Porque es que no hay franceses. No hay franceses. Eres minoría. En tu propio país eres minoría. Y corres peligro de que te roben, de todo. Bueno, amigos, tampoco nos pongamos en lo peor porque, bueno, pero tened cuidado a quién votáis. Vienen tiempos oscuros, mucho más oscuros. Empezamos, yo creo, hace años con el tema de la pandemia esta. Creo que no te digo que sea mentira, no. Pero ahí empezó todo. El mundo cambió.
Ahí se vio que ya no mandaba a Estados Unidos y que China, casualmente, que vino de allí, ese virus o lo que sea, esa cosa, ese bicho, vino de allí y cambió el mundo, ¿verdad? Estados Unidos deja de mandar y de repente viene un virus de China y cambia el mundo totalmente. ¡Wow! ¿Casualidad? Joder, vaya casualidad, ¿eh? Vaya casualidad. De reventar al aire, amigos, y compren mis libros. Por favor, compren mis libros. Me cago en la hostia.